Bless you guys. Dios los bendiga. How's everyone doing today? ¿Cómo están todos hoy? Good? Bien. Let's stand together Vamos a ponernos de and pie let's open up in prayer. y abramos en oración. Lord, we come to you in Jesus' name. Señor, ante ti venimos en el nombre de Jesús. Lord, we thank you for the word of God. Y damos gracias, Señor, por la palabra de Lord, Dios. you have given us your word Tú nos has dado tu palabra so that we can study the word of God, para que nosotros podamos estudiar la palabra de Dios, so that we might know you para que podamos conocerte in a personal way. de una manera personal, We might know the heart of God, para que podamos conocer el corazón the de Dios, love of God, el amor de Dios. and Lord, what you've done for us, Y Señor, lo que tú has hecho por and nosotros how we might serve you. y cómo nosotros podemos servirte. Because our life on this earth is short. Porque nuestra vida en esta tierra es corta, It's like a vapor. es como un vapor. We're here one day, Un día estamos aquí and then it seems like the next day we step into eternity. y pareciera ser que el día siguiente entramos a la eternidad. We want to use our lives for your honor and glory. Queremos usar nuestras vidas para tu gloria y honra. Lord, teach us your ways Enséñanos tus caminos so that we might better serve you para que podamos servirte mejor while we're here on this earth. mientras estamos aquí en la tierra. Speak to us today through your word. Hoy háblanos a través de tu palabra. Teach us, Lord, Enséñanos, Señor, how to be servants cómo ser of siervos Jesus Christ. de Jesucristo. We love Te you amamos and we praise y you te adoramos in Jesus' en el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. You know, it's you can be seated. Pueden sentarse. It's amazing to think how, God has a plan for our lives. Es maravilloso pensar y ver cómo Dios tiene un plan para nuestras vidas. God didn't just save us just to save us and that's it. Dios no nos salvó solo por el hecho de salvarnos y hasta allí. If that was his plan, he would have saved us, then he would have taken us home. Si ese fuera su plan, nos hubiera salvado y llevado a casa. But God has a much greater plan than that. Pero Dios tiene un plan mucho más grande que He ese. saved us, Nos salvó and now he wants to work in us and through us y ahora quiere obrar en nosotros y a través de for nosotros his honor and glory. para su gloria y honra. So God wants to work in your life, and God wants to work through your life. Entonces Dios quiere trabajar en tu vida y a través de tu vida. Isn't that amazing? ¿No es esto algo sorprendente, That God would want to maravilloso, do that God would want to do that in my life? que Dios quiera hacer esto en mi vida? He saved me for a purpose, Me salvó por un propósito and I want to walk in that y purpose. yo quiero caminar en ese propósito. First of all, I want to know the Lord, Primero que nada, yo quiero conocer al and Señor then I want to serve the y Lord. después quiero servir al Señor. And I believe that should be all of our hearts. Y creo que eso debe ser en nuestro corazón. Lord, I want to know you, Decir, Señor, quiero conocerte and then, Lord, I want to serve y you después, Señor, quiero servirte because I love you. porque te amo. Because my heart is full of gratitude Porque mi corazón está lleno de gratitud for all that you've done for me. por todo lo que tú has hecho por And mí. the more you know the Lord, Y entre más conoces al Señor, the more you will love the Lord. más vas a amar al Señor. You want to love God? ¿Quieres amar a Dios? Get to know him. Conócelo. And the more you know Y him, entre más lo conoces, the more you will love him, más lo vas a amar. and the more you will want your life to be used by God. Y entonces querrás que tu vida sea más usada para Dios. Not so much for your own purposes, No tanto para tus propósitos, but how does God want to use my life? sino cómo es que Dios quiere usar mi vida. How does God want to use your life? ¿Cómo es que Dios quiere usar tu vida? It's amazing. Es maravilloso. It comes with time. Porque esto viene con el tiempo. So we come to Romans chapter 1, please. Y pues bien, vamos a Romanos capítulo 1, por favor. This morning we'll be looking at verses 8 to verse 17. Hoy vamos a ver del verso 8 al 17. We're still in the section that is called the introduction to Paul's letter. Aún estamos en la sección llamada la salutación o la introducción de la carta del apóstol Pablo. Paul is going to share a little bit about himself Pablo va a compartir un poco sobre sí mismo before he really gets into the content of the letter. antes de entrar realmente al contenido de la carta. You see, many of these believers in Rome had never actually met Paul in person. Vemos que en realidad muchos de los creyentes en Roma no conocían a Pablo de manera personal. Paul did not plant the church in Rome. Pablo no plantó la iglesia en Roma. Paul had never visited the church in Rome. Pablo nunca había visitado la iglesia And en so Roma. he's going to write an amazing letter to the church in Rome. Y entonces él va a escribir una carta maravillosa a la iglesia en Roma. But he wants to present himself, a little bit about himself, before he begins his content. Pero antes de iniciar con su contenido, quiere presentar un poquito de él. He did know quite a few of these believers because we see that in chapter 16. En el capítulo 16 vemos que sí conocía a algunos de los creyentes. Because at the end of his letter in chapter 16, he's gonna say, greet these people, and he's gonna give a list of people that he knows them by name. Porque al final del capítulo 16 va a
hacer una referencia de saludos a personas y hará una lista de los nombres de estas personas. Now, there are so many things we can learn from these verses that we're going to study today. Ahora, hay muchísimo que nosotros podemos aprender de los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Just from the heart of Paul Desde el corazón de Pablo, about being a servant of Jesus Christ. sobre cómo ser un siervo de Jesucristo. Many believe that Paul was the greatest Christian that ever lived on this earth. Muchos creen que Pablo fue el más grande de los cristianos que jamás haya vivido en esta tierra. We don't know that, No lo sabemos. but we know that Paul was 100% given over to Jesus Christ, 100%. Pero lo que sí sabemos es de que Pablo estaba entregado al 100% a Jesucristo, And 100%. Paul was a great example of what a servant of Jesus Christ looks like. Y Pablo fue un gran ejemplo de cómo se ve un siervo de There's Jesucristo. so much we can learn from the characteristics of Paul's life. Hay muchísimo que nosotros podemos aprender de las características de la vida de Pablo. And it's very different than what we see today in many Christian groups. Es muy diferente a lo que vemos hoy en muchos de los grupos cristianos, Especially on TV, Christian television. especialmente los de la televisión, la televisión cristiana. I don't think they show us the heart of a servant, Yo no creo que nos enseñan el corazón de un siervo, a true servant, de un verdadero siervo, like Paul, así como Pablo, who sweat, quien sudó, he bled, sangró, he had bruises, tuvo moretones, he followed Christ humbly, siguió a Cristo humildemente, never exalted himself, nunca se exaltó a sí mismo, always exalted Jesus Christ. siempre exaltó a Jesucristo. We can learn so many things. Y nosotros podemos aprender tantas cosas. I've titled this message today, Characteristics of a Servant. Yo he titulado el mensaje para hoy, Características de un If siervo. you'd like to take notes, Si te gusta tomar notas, the title is Characteristics of a Servant. el título es Características de un siervo. And in verse 8 to 17, we're going to see 6 characteristics Y del verso 8 en adelante al 17 Siete. vamos a ver ¿siete? 6 characteristics 6 características from the life of Paul the Apostle. de la vida del apóstol Pablo. And I think it will help you and I to be better servants if we apply them to our lives. Y creo que si las aplicamos a nuestra vida, estas podrán ayudarnos a ser mejores siervos de Cristo. We have to apply God's word to our lives. Debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. I was telling the church on Wednesday night El miércoles en la noche le estaba diciendo a la iglesia that if we don't apply the word, it does no good to us. que si nosotros no aplicamos la palabra de Dios, de nada nos sirve. It's like having sunblock Es como tener bloqueador solar in your hand. en tu mano. It does no good No sirve para nada, unless you apply it to yourself. al menos que te lo apliques. It's the same with the word of God. Lo mismo es con la palabra de You can, Dios. you can have the word of God in your hand, Puedes tener la palabra de Dios en tu mano, but it does no good if you don't apply the word of God to your daily living. pero no te sirve de nada si no aplicas la palabra de Dios a tu diario vivir. So let's see how we can apply the word to our lives. Entonces veamos cómo aplicar la palabra So, de if you're Dios en taking nuestras notes, vidas. Si estás tomando notas, Let's read verse 8 to 17 before we begin. antes de comenzar vamos a leer del verso 8 al 17. Can you read that? Sí. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que están en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. All right, there's 6 characteristics we're going to notice about Paul. Bien,
Vamos a ver 6 características sobre Pablo We'll look at them one by one. y las vamos a ver una por una. If you like to take Si notes, te gusta tomar notas, number one, número 1, Paul was a thankful man. Pablo fue un hombre fiel. No, a thankful man. Thankful. I gotta, Habla bien, stop this. pastor. Pablo fue un hombre agradecido. Paul was a thankful man. Pablo fue un hombre agradecido. No, I said he was a man of faith. No, I said. Verse 8, he says, "For I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world." Lo dice en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. So Paul was thankful to God Entonces Pablo estaba agradecido con Dios, because God was the one working in the lives of the believers in Rome. It was God who was working in their lives. porque era Dios quien estaba obrando en la vida de los creyentes en Roma, era Dios obrando. And their faith, those believers in Rome, their faith was spoken of throughout the whole world. They were talking about the faith of the believers in Rome. Y la fe de esos creyentes se divulgó por todas partes. Todos en el mundo estaban hablando de la fe que tenían estos creyentes en Roma. And Paul realized it was God who was working in their lives, and therefore Paul was thankful to God for what he was doing in their lives. Y entonces Pablo sabía que era Dios el que estaba obrando en sus vidas y por lo tanto Pablo estaba agradecido por la fe evidente en sus vidas. And so I believe a true servant of God Entonces, yo creo que un verdadero siervo de Dios will always give thanks to God siempre dará gracias a Dios for what he is doing in the lives of other people. por lo que él está haciendo en la vida de otras His personas. heart will be full of gratitude Su corazón estará lleno de gratitud for what he sees God doing in the lives of people around him. por lo que ve a Dios hacer en la vida de las personas a su It alrededor. brings a great joy to his heart Esto trae gran gozo a su corazón when he sees God working cuando ve a Dios in the trabajando, lives of other people. obrando en la vida de otras personas. Truthfully, one of the greatest joys of my life as a pastor Verdaderamente uno de los gozos más grandes en mi vida como pastor is when I see God working in your es lives. cuando veo a Dios obrando en sus vidas. When some of you share with me the stories of what God is doing in your life, Cuando algunos de ustedes me cuentan algunas de las historias de lo que Dios está haciendo en sus vidas. that is what brings the most joy to my heart when I see God working in your lives. Y eso es lo que trae gran gozo a mi corazón, el ver a Dios trabajar en sus vidas. And a servant of God Y un siervo de Dios will always be thankful to God siempre estará agradecido con Dios for what he's doing in the lives of the people around us. por lo que Él está haciendo en la vida de las personas a nuestro alrededor. Now I would like you to take a moment. Ahora, yo quiero que tomes un momento. Can you think of a person around you that God is really working in their life? ¿Puedes tú pensar en alguien en cuya vida Dios esté obrando? You just take a moment. Toma un momento. Is there anyone ¿Hay alguien that you know que tú conoces and o you see sabes God working in their lives? que Dios está obrando o trabajando en sus The vidas? Holy Spirit is working in them. Que el Espíritu Santo está trabajando en ellos. Can you think of anyone? ¿Puedes pensar en alguien? Yes or no? ¿Sí o no? If you can think of somebody, Si tú puedes pensar en alguien, just close your eyes right now cierra tus ojos ahora mismo and just give thanks to God. y dale gracias a Dios. Just say, Lord, I thank you Solo di, Señor, te doy gracias for what you are doing in the life of this person. por lo que tú estás haciendo en la vida de esa persona. It's you, Lord, Eres tú, Señor, who's working in them. quien está trabajando en ellos. And I'm grateful for that. Y yo estoy agradecido por eso. And I thank you for that. Y te doy gracias por eso. And I would encourage you, Y quiero animarte. continue to give thanks to God. Continúa dándole gracias It's good a for your Dios. soul Es bueno para tu alma. to thank God Agradecer a Dios for the work he's doing in people's lives. por la obra que Él está haciendo en la That's vida the de heart las of Paul. personas. Ese era el corazón de Paul was Pablo. a servant of God, Pablo, siervo de Dios. and he had a thankful heart. Y él tenía un corazón agradecido. Whenever he saw God working, he thanked God. Cada que él miraba a Dios obrar, daba gracias. Number a Dios. 2, Número 2. a second characteristic we could see in Paul's life La segunda característica que vemos en la vida de Pablo is that Paul was a man of prayer. es que Pablo era un hombre de oración. Paul was a man of prayer. Pablo era un hombre de oración. Verse 9, he says, En el verso 9 él dice, For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son,
that without ceasing I make mention of you in my prayers. Dice el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Paul said, I pray for you continually. I'm in prayer for you. Dijo Pablo, oro por ustedes continuamente. Now that's amazing because Paul had never met them. He'd never even been to that church. Ahora, esto es maravilloso porque Pablo no los conocía, nunca había ido a esa iglesia. But even though he was never there, he said, God is my witness that I pray for you continually. Y a pesar de que él nunca estuvo ahí en Roma, él dijo, Dios es mi testigo que yo oro por ustedes continuamente. Think about that. Piensa sobre He esto. said, God is my witness. I'm not lying to you. Está diciendo él, Dios es mi testigo, yo no les estoy I mintiendo. pray for you guys continually. I'm in prayer for you. Continuamente hago oraciones por ustedes. How often do we tell people I'm praying for you when we're not praying for them? ¿Qué tan a menudo nosotros le decimos a la gente, estoy orando por ti, cuando en realidad no estamos orando? Brother, I'm praying for you, and we're not praying. Hey, brother, estoy orando por ti, pero la neta no. Paul wasn't just saying that. Pablo no solo estaba diciendo, He did pray. él sí oró He prayed y continually lo hizo de manera for continua a church he'd never even been to. por una iglesia a la que ni siquiera había estado. And he said, God himself is my witness. Y dice él, Dios mismo es mi testigo. No wonder God was working so powerfully in that church, Con razón, Dios estaba operando poderosamente en esa iglesia. because Paul was continually lifting them up in prayer, and that's why God was moving in their lives. The whole thing. Paul was continually praying for them, Pablo estaba continuamente orando por ellos and that's why God was moving in that church. y es por eso que Dios estaba obrando en esa iglesia. If we want to see God working in people's lives, Si nosotros queremos ver a Dios obrar en la vida de alguien, how many of you want to see God working in people's lives? ¿cuántos de ustedes quieren ver a Dios obrar en la vida de alguien? If you want to see God working in someone's life, Si tú quieres ver a Dios obrar en la vida de alguien, you need to pray for them. debes orar por ellos. Spend time in Pasa prayer. tiempo en oración. There's power in prayer. Hay poder en la oración. Amen. Amén. There's power in prayer. Hay poder en la oración. We got to pray for people. Debemos orar por la gente. And I want to give you homework. Y voy a darles tarea. Can you think of someone Puedes pensar en alguien that you would like to see God working in their lives? a quien te gustaría ver a Dios obrar en su vida. Anyone around you, anyone you know, Alguien a tu alrededor, alguien a Friend, quien tú conozcas, amigo, family member, miembro de la familia, fellow worker, colaborador de and trabajo. you really would, I really want to see God work in that person's life. Y que tú digas, yo realmente quiero ver a Dios obrar en la vida de esa persona. Then take a moment, Entonces toma un momento, even right now, inclusive ahora mismo, and just close your y eyes cierra los ojos and just think of that y person. piensa en esa persona. Who is that person ¿Quién es esa persona that God has brought into your life? que Dios ha traído a tu vida? You really want to see God working in them. Y quieres ver a Dios obrar en ellos. Then just say a prayer right now. Y di una oración. Ask the Lord Pídele al Señor to do a work in their lives, que haga una obra en sus vidas. to touch them by the Holy Que Spirit, los toque con el Espíritu to Santo. bring them to Christ, Que los traiga a Cristo. or bring them back to Christ, O de regreso a Cristo. or to heal them, O que los sane. or anything that's on your heart. O cualquier cosa que esté en tu corazón. Pray for them. Ora por ellos. And if you did that now, Y si tú hiciste eso ahora and you have a mismo, person, tienes a una persona, at least one person, por lo menos a una, I want to encourage you. quiero animarte. Pray for that person every day, Ora por esta persona todos los días, continually, de manera continua, without ceasing. sin cesar. And don't give up. Y no te rindas. Sometimes Algunas veces God answers our prayers like that. Dios responde nuestras oraciones así. And I've seen it. Yo lo he visto. When I pray Cuando oro and the answer's there. y la respuesta llega. And you go, wow, man, that was fast. Y digo yo, wow, eso fue But rápido. sometimes Pero algunas you got to veces pray for a long time. debo orar por mucho tiempo. You got to pray continually. Pero debo hacerlo de manera continua. But don't give up. Pero no te rindas. Continue to pray. Continúa orando. And you will see God working in their Y lives. tú verás a Dios obrar en sus vidas. One person told Charles Spurgeon, Una persona le dijo a Charles Spurgeon, a lady said, I've been praying for my son dijo ella, he estado orando por mi hijo many, many
years I've been praying for my son, Por muchos años he estado orando por mi hijo and I haven't seen the answer. y no he visto la respuesta. And Charles Spurgeon said, don't stop praying. Y Charles Spurgeon le dijo, no dejes de orar, You might have to look out the window of heaven porque quizá tengas que abrir las ventanas del cielo and see the answer. y voltear a ver when la you're with the respuesta Lord. cuando ya tú estés But con don't el Señor. stop praying. No dejes de orar. Pray without ceasing. Ora sin cesar, sin cesar. A servant of God Un siervo de Dios must be a person of prayer debe ser una persona de oración, because you depend on God. porque dependes de Dios. You look to God. Volteas a ver a Dios. How many times ¿Cuántas veces we don't pray? no oramos? Many Christians never pray. Muchos cristianos nunca oran. And Paul said, God is my witness. Y aquí Pablo está diciendo, Dios es mi testigo, I pray for you continually. que yo oro por ustedes continuamente. They were in his heart. We need to be like Estaban en that. su corazón. Y The- nosotros debemos ser así. The third thing I see about Paul La tercera cosa que yo veo sobre Pablo is he was a submitted man. es que era un hombre sometido. Look at verse 10. Mira el verso 10. He said, making request, if by some means now at last I may find a way in the will of God to come to you. Dice el verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Paul wrote this letter when he was in Corinth. Pablo escribió esta carta cuando estaba en Corinto. He was on his third missionary journey. Él estaba en su tercer viaje misionero. And he said, I really want you to know that I really want to come and see you. Y él les dice, quiero que sepan que realmente quiero ir a verlos. But Paul said it has to be in the will of God. Y Pablo dice, esto debe ser en la voluntad de Dios. He was a man who was submitted to God's will. Él era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Paul had planned on visiting them. Pablo planeó visitarlos. It appears that he tried to visit them. Y parece ser que ya había intentado visitarlos. Look at verse 13. Mira el verso 13. He says, now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now. Dice el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. So I said, I don't want you guys to be unaware. I've planned many times to get to Rome. Dice Pablo, necesito que ustedes sean conscientes de que muchas veces yo planeé ir a verlos a Roma, But I've been hindered. pero he sido estorbado. Until this day, I can't get there to you. Hasta este día yo no he podido ir a ustedes. And many times we plan things, Muchas veces nosotros planeamos cosas, even good things. cosas buenas aún, And we try to make it happen. y nosotros intentamos hacer que sucedan, And sometimes it just doesn't work out. y algunas veces simplemente no funciona, It's not working. no está funcionando. And because it might not be the will of God, Y esto bien pudiera ser porque no es la voluntad de Dios, or it might not be the timing of God. o quizá no sea el tiempo de Dios. Paul was not going to force his will. Pablo no iba a forzar su voluntad. The door was not open. La puerta no estaba abierta Paul was not going to force it y Pablo no la iba a forzar to be open. para que se abra. He wanted to go to them, Él quería ir a ellos, but only in the will of God. It has to be God's will. pero solo en la voluntad de Dios. And Debe a- hacer la voluntad de Dios. A true servant of Jesus Christ, Y un verdadero siervo de Jesucristo you must be submitted to the will of God. debe estar sometido a la voluntad de You Dios. cannot try to force your will on God. No puedes tú intentar forzar tu voluntad ante Dios. You cannot force your plan on God. No puedes forzar tu plan a Dios. You have to pray like Jesus taught his disciples to pray. Debes orar como Jesús enseñó a sus discípulos a orar. And he said, thy kingdom come, thy will be done. Dijo él, venga tu reino, hágase tu voluntad. Are you submitted to God's will? ¿Estás tú sometido a la voluntad de A Dios? true servant Un verdadero siervo must be submitted to God's will. debe estar sometido a la voluntad We de have to Dios. pray like Jesus prayed. Debemos orar como Jesús oró. And he said, Father, Él mismo dijo, Padre, if it is your will, take this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. dijo, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesus himself Jesús mismo had to submit to the will of the Father. tuvo que someterse a la voluntad del Lord, if Padre. there's any way Señor, si hay alguna otra manera to save the human para race salvar a la raza humana without me going to the cross, sin que yo tenga que ir a la cruz, let this cup pass me. que pase esta copa sobre But mí, nevertheless, pero
que no, Not my will be done, but your will be done. pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Even Jesus Aún Jesús had to submit tuvo que someterse to the will of the Father. a la voluntad de su Padre. And a servant of God Y un siervo de Dios must submit to the will of God debe someterse a la voluntad de in Dios every area of our en lives. todas sus áreas de la vida. Is there an area in your life ¿Hay algún área en tu vida where you're trying to force your will? donde tú estás intentando empujar tu voluntad? Is there an area ¿Hay un área where you are trying to force your will upon God donde tú estás tratando de esforzar tu voluntad ante Dios instead of seeking God en lugar de buscar a Dios, and instead of submitting to en God? lugar de someterte a Dios? You need to stop. Debes parar, We need to stop and pray. debemos parar y orar. Lord, Señor, what is your will? ¿cuál es tu voluntad? What do you want to do ¿Qué quieres hacer in my life? en mi vida? What is your will in this situation? ¿Cuál es tu voluntad en esta situación? Because a true servant of God, Porque un verdadero siervo de Dios, like Paul, así como Pablo, like Jesus, como Jesús, will always be submissive siempre será sometido to the will of the Father. a la voluntad del We Padre. submit our will to God. Sometemos nuestra voluntad a Dios. Lord, Señor, your will be done, hágase tu voluntad, not my will. no la mía. Guide me, Guíame, lead me, dirígeme, direct me dame dirección into your perfect will. hacia tu perfecta Because a voluntad. true servant Porque un verdadero siervo will not force his will upon God, no empujará su voluntad a Dios. will not try to kick down doors that God is closing. No intentará patear puertas que Dios cerró. We don't want that. No queremos eso. We want the will of God to be done. Queremos que la voluntad de Dios sea And hecha. Paul said, Pablo dijo, I'll come to you. vengo a ti, vendré I a want to ti. come and see you. Quiero verlos, But it has to be in the will of God. pero debe ser bajo la voluntad de Dios. I'm not going to force my will. No voy a empujar mi propia I voluntad. planned many times to get to you, Ya he planeado muchas otras veces ir a ustedes, but I've been hindered till today. pero hasta el día de hoy he sido estorbado. And guess what? ¿Y qué crees? Paul did get there Sí llegó allá, in the timing of God. en el tiempo de Dios. Sometimes it's just a matter of timing. Algunas veces todo es cuestión de tiempo. You will get there, but in God's perfect timing. It's not your timing, it's God's timing. Sí llegarás allá en el tiempo de Dios, y no era, pero será en el tiempo de Dios. And Paul got there as a prisoner of Rome. Y Pablo llegó allá como prisionero de Roma. He went there in chains Llegó allá encadenado as a prisoner. como un prisionero. Wasn't how he thought, No fue o no llegó como él quería but it was how llegar, God brought him there. sino llegó allá como Dios lo llevó. And God brought him to Rome. Y Dios lo llevó a Roma. And before he got to Rome, Y antes de llegar a Roma, many of the brethren came to meet him muchos de los hermanos llegaron a because reunirse they con read él, his letter. They read his letter. porque leyeron su carta They loved Paul. y amaban a Pablo. They never met him, Nunca lo but conocieron. many of them went to see him. Y muchos de ellos fueron a They verlo. traveled a long distance Y viajaron distancias largas to meet Paul. para conocer a Pablo. So, number 4, Entonces, número 4, Paul was a man who gives. Pablo fue un hombre que dio, que da. Look at verse 11 and 12. Veamos versos 11 y 12. He says, For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. Verso 11. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Verso 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a nosotros, a ustedes y a mí. So Paul wanted to be with them Entonces Pablo quería estar con ellos so that he could impart some spiritual gift to the believers. para que de esta forma él pudiera impartir dones espirituales a los creyentes, Because he wanted to help establish them in the faith. porque él deseaba establecerlos en la fe. Paul was a man Pablo fue un hombre who used the gifts of the Spirit of God quien usó los dones del Espíritu de Dios to minister to other people. para ministrar a otras personas. He was a giver, Él era un dador, not always taking, no siempre recibiendo, but he was a giver. sino él fue un dador. He went to minister. Fue a ministrar. Paul knew that God gave him spiritual gifts. Pablo sabía que Dios le dio dones espirituales. The gifts were not to play with them, but they were to use them. Los dones no eran para jugar con ellos, sino
para usarlos to minister to other believers. y ministrar a otros creyentes. We have to use the gifts and the talents that God has given us Nosotros debemos usar los dones y los talentos que Dios nos ha dado for the edifying of the body of Christ. para la edificación del cuerpo de Cristo. Amen? Amén. You can't bury the gifts. No puedes enterrar los dones. You have to use them. Debes usarlos. You have to invest them. Debes invertirlos. A true servant Un verdadero siervo must use the gifts and talents God has given him to minister to other people. debe usar los dones y los talentos que Dios le ha dado para ministrar a otras Are you personas. doing that? ¿Estás haciendo eso? Christian, Cristiano, are you doing that? ¿lo estás haciendo? Are you using what God has given you ¿Estás usando lo que Dios te ha dado to minister to other people? para ministrar a otras To personas? help build up the body of Christ? ¿Para ayudar a edificar el cuerpo de Cristo? Maybe you're not. Tal vez no lo estás haciendo. Maybe you're a Christian. A lo mejor eres un cristiano You're not really using what God has given to you. y realmente no estás usando lo que Dios te ha dado. Maybe it's time Quizá ya es hora for you to get involved, para que tú te to involucres, take a step of faith, para que tomes un paso de fe and to say, Lord, use my life y digas, Señor, usa mi vida for your glory. para tu I gloria. want to serve you. Quiero servirte. It's give and take. Es dar y soltar. We give and we receive. Es dar y recibir, perdón. Damos y recibimos. Look at verse 11 and 12 one more time, what Paul says. Veamos el 11 y el 12 una vez más. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. So Paul wasn't only going to give, Pablo no solo va a dar, he was going to receive sino que también iba a recibir. mutually. Y eso es mutuo. I'm going to come to Rome, Voy a ir a Roma, I'm going to minister to you, voy a ministrarles, but I'm also going to receive. pero también voy a recibir. That's how it works. Así es como We funciona. give and we receive. Damos y recibimos. So we have to use what God has given us. Entonces debemos usar lo que Dios nos ha dado. That's how Paul was. Así es como era Pablo. He wanted to use the gifts to establish other people. Él quería usar sus dones para establecer a otros creyentes. Christianity is not just about ourselves. El cristianismo no se trata de nosotros It's about solamente, others. sino de los demás. How can I bless others? ¿Cómo puedo yo bendecir a How can I otros? minister to others? ¿Cómo puedo ministrar a otros? How can I serve others? ¿Cómo puedo servir a otros? That's what Christianity is about. De eso se trata ser cristiano. Being used by God to minister to other people. Ser usado por Dios para ministrar a otras personas. All of us are supposed to be involved in that. Todos nosotros deberíamos de estar involucrados en eso. Not just a certain group of leaders in the church, No solamente cierto grupo de líderes en la iglesia, but all of the brothers and sisters. sino todos los hermanos y hermanas. We're the body of Christ. Somos el cuerpo de Cristo. And we all have to use what God has given Y us todos debemos usar lo que Dios nos ha dado to serve the Lord. para servir al Señor. And many times in Y churches, muchas veces en las iglesias there's always a need. siempre hay una necesidad, Because there's a few people porque hay unas cuantas personas trying to do all the work, tratando de hacer todo el trabajo and it shouldn't be like that. y no debería ser It should así. be all of us Deberíamos de ser todos working together trabajando juntos for the glory of God. para la gloria de And Dios. you have to say to the Lord, Tú tienes que decirle al Señor, as a servant of God, como siervo de Dios, I want to give. quiero dar, I want to participate. quiero participar. That was Paul's heart. Ese era el corazón de Pablo. I'm coming to you Voy a ir a ustedes because I want to impart some spiritual gift porque quiero impartirles dones that espirituales you might be established in the faith. para que ustedes puedan ser establecidos en la fe. He wasn't thinking only about himself. No solo estaba pensando en sí mismo, He was thinking about the rest of the él people. estaba pensando en el resto de la gente. That's what Christians should be doing. Y eso es lo que el cristiano debería de estar Thinking haciendo, about others. pensando en otros. How can my life be a blessing? ¿Cómo puede mi vida ser de bendición? How can I serve? ¿Cómo puedo servir? How can I be involved? ¿Cómo puedo involucrarme? What can I do? ¿Qué puedo hacer? And their sacrifice, Si hay sacrificio, the nature of the ministry is sacrifice La- and service. la naturaleza del sacrificio, del ministerio es sacrificio. The motive is love, El motivo es amor, but the nature is sacrifice pero la naturaleza es and sacrificial, service.
servicio. That's the nature of what ministry is. Eso es la naturaleza de lo que es el We ministerio. serve, we sacrifice, Servimos, sacrificamos, but the motive is love. pero el motivo es el amor. I love God Yo amo a Dios, and I love God's people, amo al pueblo de Dios and I want to serve y quiero servir to be a blessing. para hacer una bendición. That's how Paul was. Y así es como era Pablo. Number 5, Número 5. Paul was a focused man. Pablo era o fue un hombre enfocado. Paul was a focused man. Un hombre enfocado. He wasn't distracted No estaba distraído with many things. con muchas He was cosas. focused Estaba enfocado on what God called him to do. en lo que Dios lo llamó a hacer. Look at verse 13 to 15. Mira el verso 13 al 15. Let's read that. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. So Paul's purpose for visiting them, that thing's driving me crazy, but Paul's purpose for visiting them was because he wanted to bear fruit. El propósito de Pablo de ir a verlos es porque quería que dieran fruto. Just like everywhere he went, Paul goes, just like everywhere I go, my purpose is I want to bear fruit where I go. I want to be used by God wherever I go to bear fruit. Esto era el corazón de Pablo, a donde quiera que él iba, decía, yo quiero ver fruto, la obra de Dios en sus vidas, quería ver el fruto en los hermanos. Paul was a man who was totally focused on what God wanted to do through his life. Pablo era un hombre totalmente enfocado en lo que Dios quería hacer a través de su vida. He wanted his life to count Quería que su vida contara for eternity. para la eternidad. He wanted to bear fruit. Wherever God sent him, he wanted to bear fruit. Y a donde quiera que Dios lo enviaba, él quería producir fruto. That's how Paul lived his life. Fue así como Pablo vivió su vida. Wherever I go, A donde quiera que vaya, in Rome, a Roma, anywhere I go, my purpose is I want to bear fruit. a cualquier lugar a donde yo vaya, mi propósito es dar fruto. And that's how a true servant should be. Y es así como debe ser un verdadero siervo. We want our lives to bear fruit Queremos que nuestras vidas produzcan fruto for the glory of God. para la gloria de Wherever Dios. we go. A donde quiera que vayamos. One of my older brothers called me on the phone the other day. Uno de mis hermanos mayores me habló por teléfono el otro día. He invited me to travel with him and his wife to go to Oregon to visit family members. Me invitó a mí y a mi esposa para viajar con ellos e ir a Oregon, donde hay miembros de la familia. And we're going to go for 7 days to Oregon together. Y vamos a ir por 7 días juntos todos a Oregon. One of the reasons I'm going Una de las razones por las que voy a is ir because I want to look for opportunities to talk to my family about Jesus. es porque yo quiero buscar y encontrar oportunidades para hablar de Jesús con mi familia. That's one reason I'm going. Esa es una de las razones por las que I want to voy. bear fruit. Quiero dar fruto. Last time I went with my brother to Oregon, La vez pasada que fui a Oregon con mi hermano, I baptized 2 people in the river. en el río bauticé a 2 personas. I baptized one of my brothers, Bauticé a uno de mis hermanos and I baptized one of my nieces. y también a una de mis sobrinas. They're both believers, Los dos son creyentes. never been baptized. Nunca habían sido bautizados. But you know, I want to bear fruit. I go there, not so much. I go to hang out, but more than that, I want to bear fruit. Voy allá, pues sí, a pasarla bien con ellos, pero más que todo a producir fruto. A That's dar how we fruto. should be. Es así como debemos When, ser. when you visit family members, Cuando visitas miembros de la familia, yeah, you love them, los amas, you want to hang out with them, quieres pasar tiempo con ellos, but look for opportunities. pero busca oportunidades Talk about Jesus. para hablar de Jesús. Bear fruit. Da fruto. Talk about God. Habla sobre Dios. Sow the seed Planta la semilla with your family members. con los miembros de tu familia. Ask the Lord, Pídele al Señor, open the door abre puerta for me to talk about Jesus. para que yo hable de Jesús. Paul said, I want to go to you Pablo dijo, yo quiero ir a ustedes because I want to bear fruit among you, porque entre ustedes quiero producir fruto, like everywhere I go. así como en cualquier lugar al que And voy. that's what the servant should be. Y eso es así, o es así como debe ser un siervo. Number 6, the sixth thing we see about Paul Número 6, la sexta cosa que vemos sobre Pablo, is that he was not ashamed of the gospel. es que él no se avergonzaba del evangelio. Paul was not ashamed of the gospel. Pablo no tenía vergüenza del evangelio. Let's read verse 16 and 17. Vamos a leer versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. So Paul was never ashamed of the gospel of Jesus Christ. Entonces Pablo nunca se avergonzó del Evangelio de Jesucristo. Why not? ¿Por qué no? Because Paul knew that there's power in the gospel. Porque Pablo sabía que hay poder en el Evangelio. Paul de said the Cristo. gospel is the power of God Pablo dijo, el Evangelio es el poder de Dios. unto salvation El poder de Dios para salvación. for everyone who believes. Para todo aquel que cree. The gospel has power to save souls. El Evangelio tiene el poder para salvar almas. And the gospel has power to change lives. Y el Evangelio tiene el poder para cambiar vidas. There's power in the gospel. Hay poder en el Evangelio. It is the power of God Es el poder de Dios. to save a soul Salvar un alma from hell del infierno. and to give power, transformation. Y da poder y There's transformación. power in the gospel. Hay poder en el Evangelio. And Paul says, in it, the righteousness of God is revealed. Y Pablo dice, en él se revela la justicia de Dios. The gospel reveals the righteousness of God. El Evangelio revela la justicia de Dios. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that in the gospel, Significa que en el Evangelio God has revealed Dios ha revelado how he justifies sinners. la manera en la que Él justifica a los It's in, pecadores. it's in the gospel. Está en el Evangelio. His righteousness, that he justifies sinners by faith, is revealed in the gospel. La justicia que Él justifica por medio de la fe al pecador. That's the beautiful message Y esto es un mensaje bello of the gospel of Jesus Christ. sobre el Evangelio de Jesucristo. He declares sinners to be righteous Él declara justos a los pecadores by faith. por medio de la fe. Even though you're not righteous, A pesar de que no eres justo. even though you're not living a righteous life, A pesar de que no estás viviendo una vida justa. even though God declares you righteous Y aún así, Dios te declara justo by faith. por medio de la fe. Doesn't say you deserve it, No dice que la mereces. doesn't say you earn it, No dice que la ganaste. it's just given to you. Solo te es dada. His righteousness is revealed in the gospel. Su justicia es revelada en el Evangelio. But then it says, listen to this. Pero escucha esto, lo que dice. It says, as it is written, the just shall live by faith. Dice, así como está escrito, el justo vivirá por la fe. What does that mean? ¿Qué quiere The decir, just- decir eso? The just shall live by faith. El justo vivirá por la fe. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means not only are we saved by faith Eso significa que no solo somos salvos por medio de la fe, because we trusted in Jesus for our salvation, es decir, confiamos en Jesús para nuestra salvación, but now we live by faith. pero ahora vivimos por fe. What does that mean? ¿Qué significa eso? We continue to trust in Jesus for our salvation for the rest of our lives. Es decir, confiamos en Jesús por nuestra salvación por el resto de nuestra vida. We live by faith, Vivimos por fe, not only for salvation, no solamente para la salvación, but for all of our Christian life. sino por toda nuestra vida cristiana. We trust in Jesus Christ Confiamos en Jesucristo for our salvation. por nuestra salvación. We never trust in our works. Nunca confiamos en nuestras obras. We never trust in ourselves. Nunca confiamos en nosotros But we mismos. always trust in Christ. Pero siempre confiamos en Cristo. This is the verse that God used to open the eyes of Martin Luther. Este fue el verso que Dios usó para abrir los ojos de Martín When he Lutero. read, the just will live by faith, Cuando él leyó, el justo vivirá por la fe, he understood él entendió that God justifies sinners by faith. que Dios justifica a los pecadores por medio de la fe. And now we live by faith. Y ahora nosotros vivimos por We fe. live our lives trusting in Christ. Vivimos nuestras vidas confiando en Cristo. You know what the temptation is? ¿Y sabes tú cuál es la tentación? To begin trusting in Yes. Christ. Es comenzar confiando en Dios, And then we begin to trust in ourselves. pero después comenzamos a confiar en nosotros. That's dangerous. Y eso es peligroso. When you start trusting in yourself Cuando comienzas a confiar en ti and you forget y te olvidas
that your faith, you have to live by faith. que debes vivir por fe. That's why Paul said, Es por eso que Pablo dijo, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes. dijo él, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Notice this. Nota esto, It's the power of God for everyone who believes. es el poder de Dios para todo aquel que cree. The gospel is powerful, El evangelio es poderoso, but if you don't believe it, pero si no lo crees, it will do you no good. no te va a servir de nada, No good at all. de nada en lo There's absoluto. power in it, it's powerful, Hay poder en él, es poderoso, but it will not benefit you pero no te va a beneficiar if you do not believe. si no crees. How about you? ¿Qué tal tú? Do you believe? ¿Tú crees? Do you believe that Jesus Christ died on the cross for your sins? ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados? Do you believe that he rose again on the third day? ¿Tú crees que al tercer día resucitó? Have you put your faith and trust in Christ? ¿Has puesto ya tu fe y confianza en Cristo? Are you trusting in Jesus alone, ¿Estás confiando únicamente en Jesús? by faith alone, Por medio y únicamente in de la Christ fe, alone? en únicamente Cristo? Are you trusting in Jesus ¿Estás Christ? confiando en Jesucristo? Have you received Jesus Christ as your Lord and Savior? ¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Maybe there's someone here today Quizá hoy aquí hay alguien and you have never received Jesus y Christ tú nunca has recibido a Jesucristo as your Lord and Savior. como tu Señor y Salvador. You've never put your faith in Him Nunca has puesto tu fe en Él. and trusted in Christ. Nunca has confiado en Él. I would like to give you an opportunity right now. Me gustaría darte una oportunidad ahora We've mismo. come to the end of this section, Llegamos al fin de esta sección, but I'd like to give you an opportunity now. pero quiero ahora darte una oportunidad. Let's all stand together. Vamos a ponernos todos de pie. And if you're here today Y si tú estás aquí hoy and you've never accepted Christ y nunca has recibido a Cristo, and you want to, pero quieres, my question for you is this. la pregunta entonces para ti es esta. Do you believe ¿Tú crees in Jesus Christ? en Jesucristo? Do you believe ¿Crees that He came to the earth que Él vino a la tierra and He died on the cross for your y sins? sobre la cruz murió por tus pecados? Do you believe that? ¿Crees eso tú? Do you believe ¿Tú crees that on the third day que al tercer día Jesus rose from the grave? Jesús resucitó de la tumba? Do you believe that? ¿Crees eso? If you believe, Si tú crees, then you can receive Christ entonces puedes tú recibir a Cristo as your Lord and Savior. como tu Señor y Salvador. If you would like to do that, Y si a ti te gustaría hacer eso, wherever you are now, donde quiera que estés ahorita, just raise your hand solo levanta tu mano and just say, I want to receive Christ y di, yo quiero recibir a Cristo today. hoy. Just raise your hand. Solo levanta tu mano Say, I want Jesus y di, quiero a Jesús, to be my Savior. que sea mi Salvador. I believe Yo creo that He died on the cross. que sobre la cruz Él murió And today, hoy, May 19th, mayo 19, 2024, 2024. I want to receive Christ Yo quiero recibir a as Cristo my Lord and como Savior. mi Señor y Salvador. That's you? Si eres tú, Then I ask you right now entonces voy a pedirte just to come forward. que vengas acá al frente, Come right here, justo aquí enfrente. and I want to lead you in a prayer. Quiero guiarte en una oración. Let's pray Vamos a orar so that you can receive Christ para que puedas recibir a Cristo as your Lord and Savior. como tu Señor y Salvador. He loves you guys, Él los ama, died on the cross for your murió sins, sobre la cruz por tus pecados and He wants to forgive you today. y hoy quiere perdonarte. All of your sins Todos tus will pecados be forgiven, serán perdonados and He will change your life. y Él cambiará tu vida. There's power in the gospel. Hay poder en el Evangelio. Repeat these words after me. Repite esta palabra después de mí. Heavenly Father, Padre Celestial, I realize, me doy cuenta, say these words out loud. repitan por favor estas palabras en voz alta. Realize Me doy cuenta that I've sinned against you que he pecado contra ti and I'm guilty, y soy culpable, but I believe in Jesus Christ, pero creo en Jesucristo, that He died on the cross que Él murió en la cruz for my sins. por mis pecados. Right now, Y ahora I want to receive Jesus quiero recibir a Jesús as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. Forgive me my sins. Perdona mis pecados. Fill me with the Holy Spirit Lléname con el Espíritu Santo and change my life. y cambia mi vida. From today forward, De hoy en adelante,
change my life. Cambia mi vida. I give you honor Te doy honor and I give you y glory. te doy gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. God bless you guys. God bless you, brother. Dios te bendiga. Dios te bendiga. What's that? I can't hear you. Where's Jorge at? Jorge, you got it? Pueden pasar ustedes que recibieron a Cristo aquí con nuestro hermano Jorge. Él les va a dar una Biblia para ayudarlos a... Pásale aquí con Pasen aquí Jorge. con él, vengan aquí con él. Gracias. All right, you guys, don't forget everyone. Bien, no lo olviden. We are all called to serve. Todos somos llamados a servir. All of us. Todos nosotros. And I pray that God will raise up an army of servants. Y mi oración es que Dios levante a un ejército de servidores. Servants who are thankful to God Siervos agradecidos con Dios for what He is doing in the lives of others. por lo que Él está haciendo en la vida de otros. Servants who love to pray Siervos que aman orar and ask God y pedirle a Dios to work in people's lives. que obre en la vida de personas. Servants who are willing to give, Servidores que están dispuestos a dar, to use what God has given them to be a blessing to others. usar lo que Dios les ha dado para ser de bendición a otros. Servants who are focused. Siervos enfocados. Wherever God has planted you, Donde quiera que Dios te haya plantado, at your job, tu trabajo, in your school, escuela, with your family, con tu familia, wherever God has planted you, donde quiera que Dios te haya plantado, be a witness for Christ. sea un testigo para Cristo. Bear fruit Da fruto where God has planted you. allí donde Dios te ha plantado. Use what God has given you Usa lo que Dios te ha dado for the glory of para God. la gloria de Dios. Be focused. Enfócate. Number 6, Número 6. don't be ashamed of the gospel. No te avergüences del Evangelio. There's power in the En el gospel. Evangelio hay poder. Share the gospel. Comparte el There's Evangelio. power in it Hay poder en él. for salvation. Poder para salvación. Everyone who believes. Para todo aquel que cree en él. The righteousness of God is revealed in the gospel. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. That God justifies sinners by faith. Es que Dios justifica a los pecadores por medio de la Don't be fe. ashamed No te avergüences. to talk about Jesus. Hablar sobre Jesús. Share the gospel. Comparte el Evangelio. Paul said, I'm not ashamed. Pablo dijo, no me avergüenzo. These are characteristics Y estas son of características Paul's life. de la vida de Pablo. What an example he left us. Un ejemplo que nos dejó. Lord, help us Señor, ayúdanos to be true servants of a Christ. ser verdaderamente siervos de Cristo. Lord, I thank you for Paul, Señor, te doy gracias por Pablo, the example that he left us. por el ejemplo que él nos dejó. Help me, Lord, Ayúdame, Señor, to apply these things to my life, a aplicar estas cosas a mi vida. to pray more, Orar más, to be thankful more, para ser más agradecido, to use what you've given me para usar lo que me has dado for your glory. para tu gloria. Help me to be focused Ayúdame a estar enfocado wherever you send me, a donde quiera que me mandes, not to be ashamed no avergonzarme of Jesus Christ de Jesucristo and to share the gospel. y compartir el Evangelio. Send us out into the world. Send us out Envíanos al mundo to be witnesses, para ser testigos. not just to come to church No solo es venir a la iglesia and learn more. y aprender más. The reason is to go out La razón es salir and to live the life y vivir la vida that you call us to live. que tú nos has llamado a We vivir. love you, Lord, Señor, te amamos, and we worship you. te adoramos. In Jesus' name.